Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en un nuevo video acerca de la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante. Es una pregunta que algunos se han hecho sobre si Jesús fue comunista. Yo quiero estar hablando acerca de esto y ver si la Biblia confirma tal cosa. Eh, Hubo una teórica del socialismo llamada Rosa Luxemburgo, una filósofa que escribió un libro titulado El socialismo y las iglesias, y yo quiero pues ver si eso se puede hacer, no hay problema con eso, si una persona quiere hacer esa comparación, pero yo quiero basarme en la Biblia, y hoy vamos a estar leyendo Lucas 22 desde el verso 24 al 30, y se lee así: a la gloria de Dios. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a estar leyendo Hechos 2, que es donde el escrito de Rosa Luxemburgo se basa, donde ella se basa para desarrollar su tema. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto está hablando de la vida de la iglesia primitiva, o del inicio de la iglesia primitiva. Como leímos en Lucas, esta fue la lectura devocional de hoy. Así que, como leímos en Lucas, decir que Jesús fue comunista, o en el sentido marxista, yo creo que es un anacronismo, porque el marxismo se alimenta de la filosofía clásica alemana, de los socialistas utópicos, ¿verdad? En gran medida. Y yo diría que en gran medida en esto, y así el pensamiento marxista se va organizando hasta establecer una teoría, digamos, sociológica e histórica. Así que decir que Jesús fue comunista en el sentido marxista de la palabra, en ese caso yo podría decir que no es así. Durante la Guerra Fría, hay demasiada documentación en donde uno puede encontrar, ¿verdad? En el caso de la teología de la liberación, de que diálogos entre Jesús y Marx y cosas así, pero yo creo que Jesús está por encima de todo eso, porque Jesús es Dios. Aparte de ser maestro, Jesús era Dios, en este asunto. Yo creo que Jesús, todos nosotros, toda persona, incluyendo a Marx, tenía que o debe, ¿verdad?, vivir conforme, o debía pues, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero bueno, el asunto es que cuando uno va a los primeros escritos de Marx, yo encontré en su escrito de juventud de que Karl Marx fue creyente, escribió cosas muy preciosas acerca de Cristo y dirigidas a Cristo, y sobre palabras sobre Dios. Así que cuando Marx va evolucionando en su pensamiento y se va, yo diría, secularizando progresivamente, termina diciendo de que la religión es el opio de los pueblos. Y yo creo que esa máxima de Marx fue fruto de una persona que ya estaba viviendo una vida lejos de Dios. Porque cuando uno lee los primeros escritos del personaje, de este personaje, uno va a ver de que Karl Marx fue un creyente en la fe, y progresivamente se va alejando de Dios por las razones que él creyó de que era
de que no veía ningún funcionamiento, ninguna razón o ningún sentido a tener fe, y se fue acercando cada vez más al pensamiento científico hasta que realmente termina asumiendo el ateísmo como su parte de su pensamiento político y filosófico. El asunto es que en ese caso, en ese sentido, Jesús no fue comunista, ¿no? Pero Jesús fomentó entre el estilo de vida de los creyentes un sentido comunitario. Es decir, de que Jesús estaba diciendo en Lucas 22, como leímos, de que las naciones se enseñorean de los gobernados. Es decir, los políticos en sí se benefician o Jesús vio que los políticos en sí estaban ocupando las posiciones políticas para beneficiarse a costa de las promesas o cosas o a costa de lo que ellos ocupaban su tiempo. Pero Jesús dice de que entre los apóstoles ellos no iban a ser así, que el que quiera ser el mayor, el que desee ser el mayor, ese debe ser el servidor. Es decir, Jesús era el mayor de todos y él no se sentó a la mesa esperando a que los apóstoles le sirvieran. Al contrario, Jesús se sentó a la mesa y siendo el mayor, con su ejemplo demostró, siendo el mayor mediante el servicio. Así que Jesús estaba diciendo de que la iglesia en sí, en la vida de la iglesia en sí, no se iba a basar en que una persona, el líder espiritual de la iglesia, no se iba a beneficiar de los hermanos en la fe. Es decir, los hermanos en la fe no iban a estar presentes para servir al líder de la iglesia. En otras palabras, si yo soy pastor de una iglesia, yo no estaría esperando que la hermandad de la iglesia me sirviera a mí. Es decir, porque si yo soy el mayor, si yo soy el líder espiritual de la iglesia, si yo soy la persona que está guiando a la iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, yo no estaría esperando a que la iglesia me estuviera sirviendo a mí. Yo no estaría esperando a que un hermano en la fe me estuviera sirviendo. Esto no quiere decir de que yo como pastor no quiere decir eh, que si fuera pastor no quiere decir de que yo estaría, que si alguien me quiere hacer un favor, yo me negaría por lo que Cristo dijo que yo tengo que servir. Tampoco hay que irse al extremo. Yo lo que estoy diciendo es que realmente yo muestro que soy el mayor en la iglesia como líder espiritual mediante mi servicio, no cuando otros me sirven a mí dentro de la iglesia. Así que esa es la manera en que yo como líder espiritual dentro de la iglesia me iba a comportar. Y es decir, de que eso es algo diferente al ambiente de la política, porque en el caso del presidente, de los reyes, de los diputados, de los embajadores en las monarquías y en las repúblicas, el pueblo es el que sirve al presidente. O sea, aunque el presidente es un servidor del pueblo, aunque el sirviente debe ser un sirviente del pueblo porque fue electo por el pueblo, el presidente, como todos sabemos, termina beneficiándose a costa de su posición sobre los gobernados. Y Jesús vio eso, o sea, y lo está mencionando claramente en el Evangelio de Lucas. Así que cuando los discípulos, cuando la iglesia se establece en la llegada del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, el estilo de vida que siguen los primeros cristianos es conforme a lo que Jesús establece en Lucas. Así que realmente, a lo que Jesús establece en Lucas, y realmente lo que Rosa Luxemburgo estaba, ¿verdad?, fomentando en ese momento a través de su escrito era que los cristianos deberían luchar por la causa socialista. Que los cristianos, y hoy día yo creo que esto es algo desafiante para la iglesia posmoderna. La mayoría de los cristianos hoy día son de derecha, y realmente Rosa Luxemburgo estaba fomentando eso, de que el cristiano que había más similitudes entre el socialismo y el cristianismo que con el capitalismo. Pero realmente cuando uno lee la base de Hechos, capítulo 2, uno ve primero que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a cada uno según la necesidad.
Así que realmente eh, el, 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 el estilo de vida de los primeros cristianos dentro de la iglesia eh, no era un común, esa especie de comunismo que vivían los primeros cristianos no fue a base no fue a base de la política. Es decir, lo que aquí Luca está presentando es la maximización del amor de Dios en la vida del creyente. Es decir, esta no era obligado. Si yo era cristiano, yo no estaba obligado a vender mis propiedades. O sea, yo las cedía voluntariamente a los apóstoles, que es el caso de Ananías y Zafira. Que Ananías y Zafira lo que hicieron fue que mintieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los acabó al instante porque Ananías y Zafira vendieron una propiedad y en vez de cederla completa, cedieron una parte y se quedaron con la otra. Entonces, el problema de eso era de que estaban haciéndoles creer a todos que lo habían vendido todo y entregado todo cuando no era así. Y realmente, por eso es que Pedro le dice a Ananías habiéndola vendido por el precio que la vendiste, el dinero era tuyo, tú no tenías que hacer eso. O sea, y realmente eso era una forma de manipular la vida de la iglesia. Y el Espíritu Santo, no Pedro, el Espíritu de Dios acabó con la vida de los dos, así al instante, porque eso pues realmente estaba muy mal, o sea, lo hicieron muy mal. Así que realmente ahí es donde, ahí es donde la maximización del amor de Dios en el creyente le lleva a desprenderse eh, de sus propias propiedades y viene y lo cedía completamente. Y por esta razón no había ningún necesitado dentro de la iglesia, porque se repartía cada uno no según los antojos, sino según la necesidad de cada cual. Y si todo se reparte según la necesidad de cada cual, pues ya no hay necesitados dentro de la congregación. Así que el sistema del comunismo basado en el amor de Dios, no en la política, en el amor de Dios, sí funciona. El problema el asunto de lo que probó ser en la Unión Soviética, cuando llega el estalinismo, llega todas estas cosas, el Estado se burocratiza más, cada vez más, y entonces ya no es la dictadura del proletariado, sino la dictadura sobre el proletariado. Es decir, de que el proletariado se vino a ser, antes el proletariado, la gente, el campesino, estaba sujeto a la monarquía del zar o de la zarina, pero con el Partido Comunista al llegar al poder, entonces el campesino y la sociedad mostró un servicio a un nuevo amo, que fue el Partido Comunista. Es decir, de que realmente la desigualdad social continuó y muchos de los líderes comunistas, a nombre del comunismo, aunque de boca decían luchar por el proletariado, pero con las acciones, el Partido Comunista se burocratizó tanto de que a la larga o a la corta se olvidó del proletariado. Así que realmente cuando es la política la que fuerza a la persona a abandonar las cosas, cuando la persona no quiere hacerlo, pues ahí entran los problemas, porque ya entran los desacuerdos, y entran todas estas cosas, y entran la disidencia, y entran todas aquellas cosas, porque realmente no es algo voluntario lo que está pasando. Yo no estoy diciendo que, teóricamente el socialismo marxista no tenga razón. De hecho, Nicolás Berdyaev, un teólogo cristiano ortodoxo ruso, teólogo cristiano ortodoxo, también ruso, dijo que en sus escritos él estaba de acuerdo de que el socialismo marxista tenía razón en sus argumentos, eh, pero en la práctica él decía de que el socialismo marxista jamás podrá redimir al ser humano de su condición de humana como ser humano pecador. Así que hay una parte que a Cristo, que solamente Cristo lo puede hacer, y esa parte que Cristo puede hacer, que es redimir al ser humano para que el ser humano pueda vivir siendo el hombre nuevo que tanto predicaba el marxismo. Así que solamente Cristo, según Berdyaev y según la Biblia también, es el nuevo ser, puede hacernos nuevas criaturas porque Cristo encarna el hombre nuevo. Así que realmente en esa parte el socialismo marxista, según Berdyaev, pues él le daba la razón como teólogo ortodoxo ruso. De hecho, ese es un teólogo que yo estoy tratando de desenterrar,
a través de todo lo que yo estoy haciendo, a través de mis escritos y de todo lo que he continuado haciendo, aparte de estas cosas. Y realmente cuando yo me topé con él, a mí me impresionó mucho porque eh, eh, él, es un, él es un teólogo que digamos, es una voz alterna dentro de la iglesia, porque muchas de las iglesias rechazan el socialismo marxista, pero abraza el capitalismo, pero de ayer, aunque no estuvo de acuerdo con el autoritarismo que se desencadenó en la época posterior, no por eso abraza el capitalismo como el cristiano postmoderno hace ver. Así que realmente la teología de ayer es una teología avanzada dentro de la iglesia. Así que, pero realmente el comunismo el comunismo de la iglesia, de los primeros cristianos, estaba basado en el amor de Dios. De cómo el amor de Dios te lleva a desprenderte de tus propias propiedades por la necesidad de la iglesia en sí. Y así es como los primeros cristianos, y eso llamó la atención del pueblo. O sea, porque para este tiempo abundaban mucho los huérfanos, los necesitados, las viudas y todo eso. Y cuando una persona se convertía y encontraba, veía ese estilo de vida de los cristianos, los primeros cristianos, al convertirse, cuando se convertía, este, eso hacía ver a la persona o al nuevo convertido de que la iglesia era una sociedad alterna, más humanitaria, más todas esas cosas buenas, y por eso la iglesia seguía creciendo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Así que hay que tener en cuenta de que en la iglesia cristiana, si yo era un esclavo, eh, yo era un esclavo en la sociedad, pero dentro de la iglesia yo tenía tanto derecho como para predicar como lo tenía el amo. No existían esas diferencias sociales dentro de la iglesia. O sea, hoy día pues a lo mejor todos tenían voz. Lo que quiero decir es que todos tenían voz. Hoy día pues las cosas son muy diferentes. A veces una persona tiene un doctorado y qué sé yo qué, y presentan a uno, por ahí viene el doctor o la maestra o el qué sé yo, o el profesor universitario, y eso a veces yo he mostrado distancia respecto a eso, porque realmente a veces puede haber un hermanito o una hermanita que a lo mejor no ha estudiado y qué sé yo, y a lo mejor no tenga los mismos conocimientos y no sea eso, y pueda sentirse menos dentro de la iglesia, y eso no debe pasar. Yo diría que eso no tiene que pasar dentro de la iglesia, porque delante de Dios todos somos hijos amados de Dios en Cristo. Si uno está en Cristo, no solamente una nueva criatura, no es heredero de Dios e hijo amado de Dios, y tanto el hermano y la hermana en la fe es tan igual de amado y tan igual de amada como yo. Ahora, la diferencia está en que ellos lo sepan, como yo lo sé. Así que realmente, sí, porque Satanás, Señor lo reprenda, muchas de las veces o trata de intentar poner tropiezo en la vida del creyente, no tanto mediante la mentira, sino también no permitiendo que el creyente sepa la verdad de quién es el Cristo. Y eso es una de las estrategias que el enemigo de las almas, Señor lo reprenda, usa para manipular la mentalidad de muchos creyentes. Y muchos de los creyentes en el mundo no están creciendo, no tanto por luchas contra cosas de la vida, sino porque no saben la verdad, no conocen quiénes son. Pero tu vida cambia y nuestra vida cambia cuando tenemos un encuentro con la verdad. Así que, y así nuestra vida, mi vida y tu vida y la mía cambia cuando nos encontramos y creemos en la verdad. Y así la mentira, la oscuridad de la mentira se desvanece. Pero volviendo al tema de este asunto, yo creo que Jesús sí fue comunista, pero no un comunista marxista, sino un comunista basado en el amor de Dios, en el amor del Padre, en el amor de creado en el Espíritu, de una persona que ha nacido de nuevo. Y yo creo que realmente, eh, eso fue una de las razones por la cual tanto la iglesia creció, como decía, porque mostraba una sociedad alterna eh, 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 a lo que se vivía dentro del Imperio Romano. Así que yo creo que, ¿verdad? Yo creo que cuando el amor de Dios nos inunda, nos llena, comenzamos a sentir empatía por otras personas, comenzamos a sentir compasión por otras personas, comenzamos a sentir, sin importar la injusticia donde esté pasando, sin importar el país donde esté pasando, sin importar eh, el continente donde está pasando, yo creo que el amor de Dios en sí
no, el amor de Dios en sí nos lleva a ser así, sin importar el continente donde esté pasando el asunto, sin importar donde la situación que esté pasando y donde esté pasando, y sin importar todo eso, cuando el amor de Dios nos llena, nosotros reaccionamos así. No nos volvemos indiferentes, no nos volvemos de que eso no me importa, no nos volvemos de que allá ellos, ese es su problema. Así, como en sí es la ética posmoderna, nosotros no nos hacemos posmodernos. El amor de Dios no nos hace posmodernos, no nos hace vivir la ética posmoderna. Al contrario, el amor de Dios nos saca de la ética posmoderna para vivir la ética del reino de Dios, gloria a Dios, para vivir la ética del reino, gloria a Dios, en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos llamados para eso, a ser imitadores de Cristo y a ser imitadores de los apóstoles. Así que yo diría que realmente es algo, es un tema demasiado amplio. Yo recuerdo que hubo una vez una compañera en una conferencia, una sala pequeña de filosofía, y ella preguntó ella parece que estudió en un colegio, le preguntó a una de las monjas si Jesús fue comunista, y la monja la regañó y la mandó a callar, enojada por la pregunta que le había hecho. Pero realmente es un tema que desafía a la iglesia, porque pues, si uno lee la historia de la iglesia después que los apóstoles partieron con el Señor, pues la iglesia se jerarquiza, los líderes religiosos comienzan a adquirir propiedades, se casan más con el mundo, y a la larga pues se adaptan al capitalismo y a ser parte más del montón. Y entonces eso, pues mucha de la gente, pues como Rosa Luxemburgo, pues cuando fue a la Biblia y dice a Dios, pero es que la vida de los primeros cristianos, de los apóstoles que caminaron con Jesús, no era así. De los cristianos que se convirtieron al principio no era así. ¿Y por qué la vida de la iglesia de hoy verdad? En aquel momento Rosa Luxemburgo vio y dijo: yo soy socialista y yo encontré en la Biblia de que hay más similitudes entre el cristianismo y el socialismo, así que yo voy a realizar este escrito para hacer un llamado a la iglesia que se una para erradicar la explotación y la pobreza de la tierra. Así que, pero realmente el fallo, yo diría, no el fallo, pero sí el detalle de Rosa Luxemburgo es que estaba basado en el amor de Dios y no tanto en el asunto de la política. Así que y no basado en la política. Así que cuando el amor de Dios nos inunda, cuando el amor de Dios nos llena, cuando el amor de Dios nosotros nos gozamos en el amor de Dios y nos alegramos en el amor de Dios, y nos empapamos de su presencia en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, y escudriñamos la palabra, verdad, y deseamos ser imitadores del Maestro, que es Jesucristo de Nazaret. Nosotros comenzamos a descubrir estas cosas y verdad y comenzar a luchar y a crear un ambiente sano dentro de la iglesia, porque Jesús no llamó a la sociedad a que viviera así. O sea, la sociedad nunca va a ser imitadora de Cristo, porque cuando Jesús pregunta a la sociedad: ¿quién ustedes dicen que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos le dicen: bueno, tú eres Jeremías, tú eres Isaías, tú eres esto, yo Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Juan el Bautista. O sea, en gloria a Dios, Juan el Bautista, o un profeta de los que ha regresado a la vida. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Entonces Pedro es el que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que para el mundo Jesús es un profeta más. O sea, pero para nosotros, la iglesia, Jesús es el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador. Y nosotros somos, ¿verdad?, imitadores del Maestro. Y Jesús llamó a la iglesia que fuera así y no al mundo, porque Él sabía que solamente una persona nacida de nuevo puede vivir así. Así que, amado hermano, Dios te bendiga. Te doy gracias por tu sintonía. Te deseo que tengas un feliz día y Dios te bendiga.